día viernes, en enero, y tener esta audiencia, estamos extremadamente. Así que agradecemos a todos por estar aquí. Mi nombre es Jaime Logueret, soy profesor de la Escuela de Antropología y director de estudios aplicados en la Escuela de Antropología. Tenemos unas láminas, ¿cierto? Antes de presentar a la Dani, que todos vienen no por lo que yo voy a decir, pero dejo muy claro, sino por la Daniela, contarles un poquito de estudios aplicados, ¿no? La Escuela de Antropología es una escuela, para los que no... Hay que quedar todos alumnos y exalumnos, ¿no? Exalumnos, mira que aquí y gente que va a ingresar a la universidad, así que hay de todo. Es una escuela bastante joven, en el sentido que tenemos ya 10 años como escuela, pero hemos tenido un crecimiento, diría yo, bastante importante y de una complejidad, una escuela que se ha ido complejizando mucho. Tenemos centros de investigación, ¿cierto? Biodemo, sí, tenemos institutos, o núcleos, ¿cierto? Áfores, tenemos muchos centros y hemos creado veníamos un grupo de profesores y profesionales, veníamos hace un tiempo con la idea también de tener una dirección, un centro. Estábamos viendo qué es lo que es una unidad que se dedicara a temas de estudios aplicados o de antropología aplicada. Ya que una discusión hay sobre antropología aplicada, estudios aplicados, finalmente tomamos la decisión de estudios aplicados, básicamente pensando en un espacio de investigación y desarrollo para producir innovación también en la industria. Eso me gusta hablar a mí de la industria, es decir, cómo el conocimiento que generamos en la universidad vinculado a las temáticas de antropología y arqueología puede ser un output y una salida hacia la industria en el sentido de políticas públicas y también la empresa privada, ¿no? En ese sentido la industria es un sentido amplio, ¿no? Cada vez que hoy día que el Estado de Chile invierte y está disponible a hacer un puerto, a hacer un hospital o a desarrollar el litio, a propósito de la alianza Codelco-Soquimich y todo lo que está pasando ahí, están implicadas en cada una de esas decisiones, están implicados elementos antropológicos, es decir, cómo ese proceso de desarrollo va a vincularse con las comunidades y con los territorios en los cuales ese proceso se va a realizar, y también están vinculados a procesos arqueológicos, es decir, hay patrimonio, hay desarrollo de excavaciones arqueológicas que implican memoria, que implican pasado y presente que hay que volver a ver, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿esto es un espacio solo del mundo de la ingeniería, desarrollando proyectos de ingeniería, o también tiene que ver con las ciencias sociales, la antropología, la arqueología para poder entender desde las culturas, desde las personas, esos procesos, ¿no? No solo para ser crítico ante ello, que es un poco el rol que ha jugado muchas veces esta disciplina, sino también para ponernos desde una mirada de aportar. Bueno, ¿cómo podrían hacerse esos procesos mejor? ¿No? ¿Y cómo podrían esos procesos ser vinculantes también para la comunidad? Y ahí es donde hay un equipo de personas que venimos trabajando, y ahí hago la conexión con la Dani. Con la Dani hace harto años, cuando era una recién egresada de antropología de la Chile, ¿no? Todavía en la escuela venía recién ingresando las primeras generaciones de antropólogos a la católica. Entonces, los primeros ayudantes que se tenía en antropología en la UC era una gente que venía de la Chile. La Dani era una de ellas, fue de las primeras. Y empezó a trabajar en un centro que tiene la escuela, que trabajó en la escuela, que es el Centro de Estudios Culturales Indígenas, el CIN, como asistente de investigación. Años después, diría unos 3, 4 años que ya llevaban así, empezamos a trabajar juntos, empezando a hacer algunas asesorías y consultorías. Y empezamos a postular a proyectos, como pensando ya en esta idea. Quizás no teníamos tanta la idea de estudios aplicados o cómo transferíamos el conocimiento, el conocimiento antropológico al tema de la industria, ¿no? Y en vez de postular a fondos de investigación, empezamos a postular por ejemplo, a FIC, fondos de innovación y competitividad. O sea, nos metimos al lado donde estaban los ingenieros y se ganaban los proyectos, ¿no? Y levantando cosas como hacer centros de estaciones científicas en lugares como Puerto de, con comunidades cahuecas, ¿no? Que fue un proyecto muy emblemático, o trabajando con fondos de inversión, con gente de Corfo para apoyar el emprendimiento indígena,
Y empezamos a mezclar, ¿no? A mezclar estas discusiones. Y ahí aparece la pregunta de la antropología aplicada. ¿Qué es una antropología aplicada? La antropología aplicada tiene una carga, no voy a dejarlo de ejemplo la Dani Valdés, pero tiene una carga teórico-conceptual que tiene que ver con la deriva de la antropología y la historia de la antropología. Pero quiero relatar eso en términos de los primeros inicios. La Dani se entusiasmó tanto con estas cosas que terminó en Sussex, en Inglaterra, haciendo un doctorado en estudios de desarrollo. Hoy día es doctora en estudios de desarrollo, entiendo que estaba haciendo un postdoc también, siempre en Sussex, y vive en Inglaterra, la tenemos de suerte acá, siempre viene a ver a la familia, mentira, viene a hacer estas charlas con nosotros. Y bueno, quería relatar eso porque ese es el origen hoy día del estudio aplicado. O sea, el estudio aplicado es el origen de esas conversaciones con la Dani, de que no hubo un año que se nos ocurrió postular a muchos proyectos y nos ganamos todos. Es lo que no puede suceder. Uno siempre postula varios proyectos sabiendo que se va a perder varios, ¿no? Pero cuando hay un año que los ganáis todos, te genera un problema, porque era una locura que andábamos como locos tratando de solucionar todos esos proyectos que no habíamos adjudicado. Y fue un gran motor. Y luego de eso empezamos a involucrar ya a esa altura, ya empezaban a tener egresados de antropología, ¿no? Ya habían pasado 5 años, ¿no? Y empezamos a tener egresados y ahí empezó a llegar a José y empezaron a llegar a personas, ¿no? Entonces, hoy día Estudio Aplicado un equipo somos 12 personas, que estamos haciendo proyectos con el Estado, Ministerio de Minería, en temas de manuales de participación ciudadana en procesos de desarrollo. Estamos con, no sé, el Servicio Mejor Niñez sobre modelos de participación de niños, niñas y adolescentes. Y también estamos con el mundo privado, estamos trabajando con algunas mineras en procesos, por ejemplo, de formación de arqueólogos para especialistas en el norte semiárido, estos proyectos gigantes que tenemos con la minera. Y también estamos con algunos proyectos hoy día con BHP también sobre cómo implementar políticas indígenas en la compañía, cómo qué pasó la reflexión y cómo la compañía puede incorporar ciertas formas de trabajar con el mundo indígena mucho más de acuerdo a temas de derechos humanos, convenio 9, y todo el mundo legal que está ahí, estándares internacionales también, que hoy día se pide mucho los procesos de trazabilidad para poder el desarrollo productivo. Bueno, hoy día, y eso es un poco lo que queremos con la Dani. La Dani ha trabajado mucho tema litio, y eso creo que es lo que va, supongo, ¿no? Ha trabajado su doctorado en tuvo que ver con también esas cosas, y eso, como también la antropología tiene un espacio bien importante para diálogo interdisciplinar, por el mundo del derecho, por el mundo de la ingeniería, por el mundo de los procesos industriales. Y tenemos un gran aporte que hacer ahí. Desde las ciencias sociales, porque es un sociólogo, un antropólogo, que va a hacer eso. Así que bueno, súper importante, marketing, síganos. Síganos, sobre todo en la cuenta de Instagram, somos súper nuevitos, así que bienvenida a todo comentario y todo seguimiento nos va a ayudar. También para el ego, decir, no sé, ya, esas cosas que tiene Reino. Sí, bueno, nos dejo Daniel Soto, doctora en antropología. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy día acá. Me alegra mucho saber que hay interés en la antropología aplicada. ¿Podría levantar la mano cuántos son antropólogos o estudiantes de antropología? ¿Sí? Ya. Solamente. Entonces, para presentarme, bueno, yo estudié antropología por mención en antropología social en la Chile. Hice mi magíster acá en sociología. Me gustaba mucho la estadística y la antropología tiene este sesgo más cuátil. Hice un diplomado en educación para el desarrollo sustentable y después me fui a hacer mi doctorado en desarrollo internacional en la Universidad de Sussex, al sur de Inglaterra, así que es un poquito mejor clima. Y ahí me metí con temas de extracción de litio y transición energética. Fui a vivir a San Pedro de Atacama porque quería entender un poco qué está pasando a nivel de los procesos extractivos y ese impacto.
Y ahora estoy haciendo mi postdoctorado en una investigación financiada por la Agencia de Innovación e Investigación de Reino Unido, que está tratando de entender qué están haciendo distintos países para dejar de producir combustibles fósiles y cuáles son los desafíos que eso implica en términos de energía renovable. Voy a hablar un poquito de eso también, a propósito de la antropología aplicada. Y bueno, la idea un poco es, perdón si repito para los que ya han escuchado esto, pero un poco posicionar dónde está y dónde ha estado la antropología aplicada en el mundo de la antropología, qué ha pasado en Chile con ese desarrollo, muy brevemente, porque voy a contar una historia, y después voy a profundizar en 3 experiencias como antropóloga, digamos, aplicada. Una de esas, los inicios de este espacio incluso, con Jaime, y de las oportunidades de desafío, digamos, a la luz de esas experiencias que yo he tenido, no voy a hablar de nada más, de las oportunidades y desafíos, digamos, para la antropología aplicada, y reflexiones un poquito de para dónde podríamos ir. Y entonces, así como brevemente, para explicar, digamos, ¿qué es la antropología aplicada? ¿De dónde estamos viniendo? La antropología parte, ¿no es cierto?, de estos científicos coleccionistas aventureros que veían elementos materiales, particularmente, en distintos lugares del mundo, asociado a, ¿no es cierto?, a viajeros, pero también a procesos de colonialismo en Europa. Y también a científicos, digamos, que después uno lo puede enlazar con la antropología física, y obviamente aquí tenemos arqueología y antropología social. Nace un poquito después, justamente en el rol que los burócratas de los imperios coloniales tenían para entender sus colonias y conquistarlas mejor. Eso, digamos, es ineludible. Y marca en la antropología y en la antropología aplicada, porque digamos que la antropología social fue muy tempranamente aplicada, de una forma lógicamente muy cuestionable, y eso marcó una incomodidad muy grande en la disciplina antropológica con el hacer aplicado. Y entonces en Europa lo que pasó fue que los académicos se relegaron a sus espacios universitarios y trataron de distanciarse de esta incómoda historia colonial. En Estados Unidos también, pero menos, porque además, no conforme con apoyar procesos de colonialismo, ¿no es cierto?, y de ese tipo de violencia, los antropólogos fueron súper importantes en la formación de estados nacionales en el sur global, ¿cierto?, que venían de ser colonias de alguien. Y por lo tanto, de nuevo hay una cierta incomodidad con esos procesos de asimilación y de instalación de políticas modernistas apoyando al Estado. Entonces, hay ahí un tema que es un poco tabú, que es muy importante, ¿no es cierto?, conversarlo para ir superando esos temas. Pero lo que empieza a pasar es que prontamente las clases académicas están llenas, y entonces no hay cómo mantener antropólogos. Y lo otro es que no generan recursos, gastan. Por lo tanto, empieza una salida, pero también una necesidad de ver qué hacemos con estas personas que estudiamos antropología, que no hay plazas para todos en la universidad, y por lo tanto, cómo salen al mundo con lo que les enseñan en la universidad. Y eso también genera, ¿no es cierto?, estas problemáticas que vuelve un poco este miedo de que se transformen en burócratas neocoloniales o de políticas asimilacionistas. Y entonces acá hay una tensión que cada vez es más importante de ir resolviendo, porque cada vez hay más profesionales, y además cada vez el mundo se abre a más oportunidades donde la antropología podría ser de mucha utilidad, pero la academia no ha migrado a ofrecerle a los estudiantes en general de antropología herramientas prácticas para desenvolverse en ese mundo profesional. Entonces, lo que yo quiero argumentar hoy día es la importancia de potenciar el trabajo de la antropología aplicada. Por un lado, de visibilizar que no es que los antropólogos que trabajan en el mundo aplicado son profesionales porque no pudieron ser académicos, sino que la antropología como disciplina ofrece herramientas fundamentales
para la inserción de profesionales, para el mejoramiento de procesos en todos los ámbitos de la sociedad, y porque vivimos en sociedades que son muy complejas y que necesitan de puentes y mejoramientos que la antropología de todas maneras puede ofrecer. Y por lo tanto, acá, además de visibilizar este quehacer y de explorarlo y hacerlo parte del quehacer de la antropología, de forma no con esta incomodidad, estos tabúes, o pensando que es como lo segundón, como bueno, es que no pudo hacer, entonces va a hacer esto. No, sino que darle el lugar que debiera tener. Y además, ir con eso rescatando los distintos procesos de innovación, que Jaime mencionó algunos y que han seguido. Acá creo que también los antropólogos están haciendo, eso es una realidad, e ir sistematizando esos procesos, porque lo que uno se encuentra cuando quiere insertarse en áreas que no son tradicionales, o sea, que no son políticas públicas o burocracia estatal, y que no son academia en la universidad o investigación, se da cuenta que faltan muchas herramientas para hacer mejor el trabajo, y que hay que sistematizar esas herramientas, porque no basta con innovar. Uno tiene que sistematizar esa innovación, ver cuáles son los pros, los contras, así como uno hace con un grupo focal o con un grupo de discusión, y ir mejorando esas herramientas para ponerlas al servicio de la sociedad. Y obviamente todos estos procesos necesitan que la universidad también se nutra y se empape de estos procesos para ir formando mejor a los estudiantes. ¿Sí? Eso es lo que les voy a... es un spoiler. Eso es lo que voy a estar argumentando. Entonces, muy brevemente y muy ampliamente, porque obviamente distintas personas tienen distintas definiciones de lo que es la antropología aplicada, pero convengamos que se refiere a uso de teorías, métodos y técnicas antropológicas para obtener fines específicos, predeterminados, que se refieren al mejoramiento. De ahí uno puede también cuestionar qué es mejoramiento, pero ampliamente uno lo que busca es hacer un impacto positivo en las condiciones de vida social y económicas, culturales, etcétera, de una población. Y es muy importante que la antropología ha tenido tradicionalmente un aparataje teórico-metodológico muy específico y particular de la disciplina para ir levantando estudios, ¿no es cierto? La etnografía es como el caso icónico, pero también en general en el mundo profesional, cuando buscan un antropólogo, lo buscan porque tiene conocimiento de estudios cualitativos, que sabe hacer entrevistas, entiende los grupos focales, etcétera, etcétera. Y en términos del aparataje teórico, la antropología también está muy bien posicionada para entender lo que es la cultura, lo que son las prácticas culturales. No por nada, ¿no es cierto?, también un buen antropólogo como en espacios de recursos humanos y de mejoramiento de cultura organizacional. Porque se entienden los procesos, se entiende ahí que hay elementos mediando que no son esta racionalidad en el sentido ingenieril. Yo quiero A y por qué no tengo B, y quiero llegar a una línea, y entonces me dice, bueno, esto no es tan simple. Y también del entendimiento de las prácticas cotidianas y de la apropiación de las materialidades. Y no por eso tampoco es una casualidad que hay grandes antropólogos trabajando en digitalización, apropiación de nuevas tecnologías, etcétera, porque de alguna manera, idealmente, estamos formados para tener ese entendimiento de estas microprácticas cotidianas. Y entonces todos esos elementos ofrecen, y lo que voy a ir argumentando es que ofrecen en la antropología aplicada un campo de expansión interno súper importante y externo también, para ir vinculándose y abriendo espacio en la sociedad, donde hoy día está un poquito vetado, como dice Jaime, es el nicho de los ingenieros o de los arquitectos o de los... Y en realidad lo que hemos visto es que cuando hay una interdisciplinaridad, una transdisciplinaridad incluso, esos procesos están mucho más bien hechos y efectivamente dejarlo solo a una disciplina o a otra disciplina va en detrimento de ambas disciplinas. Entonces, eso también les voy a comentar. Y un poco para ir deshaciendo estos tabúes, ¿verdad? Lo que decía Jaime, efectivamente, que es un poco, ha sido un poco incómodo la historia de la antropología aplicada por esta relación con el colonialismo, que fue súper importante, en las guerras mundiales, ¿no es cierto?
y en la consolidación de estados nacionales que los antropólogos que estudiamos y que trabajamos con pueblos originarios es una posición muy incómoda en la cual estar. Y en lugar, digamos, bueno, autonomarse, si no en la universidad, los antropólogos han estado en el Estado y trabajando en una tecnocracia ingenieril, porque también el Estado tiene sus propias lógicas de medición de cuando algo impacta efectivamente, qué significa ese impacto, y por lo tanto también ese tipo de antropología comenzó a adquirir un sesgo más ingenieril, que era ir, medir lo que me estaban diciendo que tenía que medir y devolver a decir check, check o más o menos. Y digamos, cuando uno estudia antropología también entiende que eso es muy poco efectivo en lo que en realidad ocurre con las comunidades, con los grupos sociales, con la sociedad. Y lo otro también es cierto, este sesgo que falta teoría social en la antropología aplicada, que es solo profesional, como que eso fuera algo malo. Y obviamente también en la historia, digamos, de América Latina, sin duda, la antropología indigenista generó muchos problemas y muchas reflexiones en torno de, ok, vamos al mundo y nos comprometemos con la realidad social, ¿y qué hacemos? Por lo tanto, por un lado, ¿cuál es el rol de un externo en procesos internos? Digamos, ¿cuál es el rol de un antropólogo, antropóloga en comunidades de las cuales esa persona no es parte? Y hasta qué punto también esa persona se hace parte de esos e incluso lidera, y si es ético liderar, por ejemplo, esos procesos. Y el otro lugar es decir, bueno, esta persona está comprometida con esto y por lo tanto ya no tiene esta distancia, ¿no es cierto?, muy propia de la antropología positivista, de las ciencias positivistas y hegemónicas, que no tiene esa distancia para evaluar si lo que está diciendo es porque lo quiere o porque eso es lo que analíticamente está viendo de este proceso. Y a su vez, el otro problema es que las transformaciones de la academia, ¿no es cierto?, que se ha ido atomizando, que está sujeta a estándares más productivos, más que propios científicos o académicos, también ha tensionado la antropología internamente y ha obligado a veces a los académicos a seguir lógicas que no necesariamente van en relación con el quehacer científico o profesional. Entonces, por un lado, por ejemplo, el tema de las publicaciones es un gran problema, digamos, para los académicos, porque no necesariamente todos los años tengo 3 cosas súper importantes que decir, y entonces tenemos gente que está muy sobrecargada en cierto elemento y tiene una cantidad de producción académica que no es relevante. O que, digamos, hay muchos papers de cualquier cosa. Y por otro lado, a los antropólogos aplicados, esto implica que si yo no tengo la práctica y el conocimiento de estar publicando, es muy difícil en el quehacer profesional publicar, no tengo ningún incentivo tampoco. Por lo tanto, hay una desconexión súper importante y creciente entre lo que los antropólogos hacen y lo que piensan y los problemas que enfrentan y lo que aparece como publicaciones respecto de ese quehacer. Y ahí, digamos, es interesante entender un poquito mejor, de todo esto como más genérico, cómo eso se baja a Chile y a nuestro contexto. Y lógicamente que los antropólogos fueron parte de la consolidación de los estados nacionales, de estas políticas asimiladoras y modernizadoras tempranamente. Luego la dictadura militar hace un paralelo y también implica que las universidades cierran, que queda un centro de pensamiento antropológico, por lo tanto es reciente que la antropología tiene unos años de no proliferación, no trabajo tampoco y obviamente de silenciamiento. Y en los años 90 empieza un proceso que es como asociado también a lo que venía pasando en América Latina, donde
apoyan el desarrollo y la implementación de la ley indígena, sin duda como un rol muy importante. El enfoque de género también aparece como un elemento muy importante a desarrollar en la antropología chilena, y los antropólogos ya también se empiezan a insertar en las ONGs. Descubren este mundo, y bueno, que no es solo en Chile, digamos, empiezan las ONG también a hacer un boom, y los antropólogos y antropólogas y antropólogos ven que en estas organizaciones de la sociedad civil hay espacio para trabajar profesionalmente y que incluso les permite combinar entre lo profesional y lo académico, porque de esa práctica hay espacio en las ONG para publicar, pensar en la práctica, etc. Ahora, claro, cuando vemos las publicaciones que han habido en los últimos 50 años de este estudio, un poquito más, 70, vemos que la antropología aplicada no ocupa ningún lugar relevante en las publicaciones de la antropología pensándose a sí misma en Chile. Y eso significa que no sabemos, por un lado, lo que estamos haciendo, y eso también implica que las universidades no saben para qué están formando a sus estudiantes, en general, digamos, pero además también que no existe el espacio donde los antropólogos, antropólogas y antropólogos nos pongamos juntos a pensar qué desafíos estamos teniendo en términos de nuestra profesión, cómo uno puede avanzar, qué herramientas necesitamos, y tampoco tenemos espacios de contención. Yo igual soy parte de un grupo de antropología aplicada a nivel latinoamericano, y es sumamente fuerte lo que pasa cuando uno trabaja con comunidades en contexto de guerra, con poblaciones vulnerables en situaciones de pobreza que son realmente muy duras, muy fuertes, y no hay un espacio de digerir eso, de entender cómo eso también me afecta a mí, porque obviamente soy un ser humano, cuáles son las posibilidades de incidir positivamente en un contexto así tan complejo, porque no tenemos esas herramientas desde la universidad, y tampoco porque, digamos, voy a hablar ahora de los distintos lugares donde los antropólogos aplicados nos estamos insertando. Tampoco tenemos el entendimiento, o sea, son nichos que empiezan a ser muy individuales. O sea, hay poco trabajo en equipo de antropólogos y antropólogas y antropólogos. Y por lo tanto, nosotros tampoco alcanzamos a tener el momento de reflexión de ver cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuáles son los problemas que eso está generando a los otros, pero tampoco tenemos ese espacio de decir, bueno, mira, ¿qué te ha parecido mi desarrollo profesional? ¿Dónde crees que esto les impactó? ¿Es positivo, negativo? ¿Qué se puede hacer diferente? Y a su vez de compartir eso con los colegas. Por lo tanto, depende mucho de cada uno, de lo que cada uno le parezca. Si uno quiere hacer grupo focal en toda su vida, puede hacer grupo focal en toda su vida. Y si vivimos situaciones muy difíciles, uno se queda con eso y hace lo mejor que puede, pero lo mejor que puede no siempre es lo mejor para los demás. Y entonces también hay una responsabilidad grande que visibilizar como antropólogos aplicados. Entonces, bueno, concretamente, yo puedo decir que he tenido la suerte de trabajar en las distintas aristas donde se insertan los antropólogas y antropólogos. Y entonces, bueno, lógicamente tenemos esta área que ha sido la más desarrollada, ¿cierto?, que ayuda a formar política pública, mucho a evaluar política pública y a mejorar política pública, porque, digamos, las hacen profesionales que no necesariamente conocen la realidad de quienes van a recibir esa política pública, y después, cuando fracasan, dicen, en realidad yo pensé que iba a ser así, no es así. Y pasa todavía mucho porque tampoco esos problemas se han visibilizado desde la antropología aplicada, por ejemplo, de que bueno, súper tener pega, pero en realidad más que evaluar la política pública, ponnos al inicio para pensar y hacer metodologías diferentes para hacer esas políticas públicas diferentes y no arreglarlas en el camino. También, ¿no es cierto?, podemos trabajar como en recursos humanos o en empresas haciendo políticas, implementando lineamientos, mejorando procesos desde el punto de vista humano y cultural, ¿no es cierto? También podemos, también está todo este mundo de la consultoría, que hay gente que dice que es parte de la antropología aplicada, que no puede considerarlo, digamos, cada vez que somos profesionales haciendo algo,
antropología aplicada. Y eso sí que significa una variedad súper importante de qué hacer, que puede ser perfectamente evaluar una política pública, que puede ser perfectamente mejorar procesos en empresas y asesoría, incluso coaching, que puede también significar evaluación interna de las universidades, que puede significar proyectos de innovación para la competitividad, y que puede significar, o sea, de todo, donde sea, impacto de la impacto ambiental, demandas comunitarias, etc. Esto es muy amplio. Y en esa línea, por ejemplo, Rita, digamos, en la línea de vincularse directamente con comunidades, población, etc., la línea de investigación y acción participativa, que en realidad se la podemos atribuir más a la sociología, nosotros Transborda en Colombia y el grupo de ellos, empieza también, o sea, y también muy tempranamente esta crítica al colonialismo, la respuesta que tiene es, no, en realidad tenemos que vincularnos y entender esto desde las comunidades vulnerables y excluidas para hacer nuestro trabajo. Y entonces, y también no investigue esta relación, no es esto sujeto-objeto, sino una relación donde desde el inicio estas comunidades son parte de nuestros problemas, de nuestras metodologías, del proceso y de las soluciones. Lo incorporamos en todo el proceso. Y Rita Segato, ¿no es cierto?, acuña esta idea de la antropología por demanda, que no es, en realidad, me parece que los árboles son súper interesantes, así que voy a investigar cuál es la relación de estas personas con estos árboles, y en cambio estoy en un contexto, vivo en una sociedad, soy parte o amigo de comunidades, y ellos quieren saber por qué ciertos árboles han sido valorados tradicionalmente y por qué no, y entonces yo voy a investigar eso porque es de interés de ellos. Las metodologías las vamos a definir en conjunto y el proceso, etc. Y obviamente el área de la antropología en ONG, que va desde, digamos, que puede mezclar todo esto, no se puede insertar en cualquier situación, y que lógicamente se relaciona bastante con el vínculo, puede ser vínculo con comunidades, puede ser también el desarrollo de los intereses personales. Y lo cierto es que probablemente en la realidad esto está muy mezclado. Y en realidad yo estoy haciendo distinciones para más o menos entender, pero la gente se mueve bastante entre uno y otro, porque una vez que uno sabe harto de política pública puede hacer buena consultoría, porque se mete en empresas y puede después tener ONG, etc. Entonces también hay que entender que es una trayectoria súper móvil. ¿Ya? Y entonces voy al área de las experiencias. Como decía Jaime, nosotros partimos por decir, pero había un interés de insertar a la universidad en la realidad y en la sociedad, y también de generar una cierta sostenibilidad financiera que permitiera también expandir el quehacer antropológico, ¿ya? Porque lógicamente las universidades tampoco disponen de, menos en la antropología, de recursos para innovar y expandir el quehacer antropológico. Y bueno, digamos por otro lado, yo he dicho todo esto, pero también convengamos que a los antropólogas nos cuesta mucho visibilizar y argumentar que el quehacer antropológico es relevante. Entonces ya partimos siempre diciendo, no sé, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Pero mejor ingeniería, etc. ¿Y por qué no estudió leyes? Ya. Por lo tanto, había una idea también de cómo generar espacio para la antropología, entendiendo que había mucho potencial. Y en nuestro caso fue aún más interesante porque originalmente nosotros estábamos en esto, pero llegaron a nosotros dirigentes de la comunidad cahuasca de Puerto Varas con una idea que era súper innovadora. Ellos querían tener un lodge turístico de alta gama, una estación etnocientífica donde se pudiera combinar el conocimiento científico con el conocimiento indígena y generar una ciencia diferente. Y tener un espacio también de venta de artesanías y generar, pero que eso fuera un complejo. Y entonces ellos
digamos, tener esta idea y necesitaban apoyo y vinieron a nosotros, ¿ya? Cosa que ya, o sea, yo en mi casera nunca me ha pasado una cosa así. Entonces ya era un contexto súper interesante, súper especial, y también que inmediatamente desafiaba las lógicas tradicionales que me dice, bueno, ya, las indígenas hacen esto de artesanía y entonces esta es su única opción de seguir reproduciendo su cultura. Porque ellos venían con la idea, oye, todos somos seres humanos, queremos hacer cosas diferentes, no estamos en contra de la tecnología, porque ¿a quién se le ocurre eso? Y tenemos esta visión para nosotros que no es la visión tradicional, digamos, de que quiero vivir, no sé, en una casa aislado en Santiago, quiero tener piscina, etc. No, queremos vivir en nuestros territorios, pero queremos esto, ¿ya? Y eso se transformó para nosotros en ir buscando también, ellos buscaron a otra universidad, a la Universidad Católica de Valparaíso, porque les gustaban los arquitectos y diseñadores de esa escuela que tenían contacto, y ellos armaron un equipo interdisciplinario para que nosotros trabajáramos su proyecto. Tenían también conocimiento de este Fondo de Innovación para la Competitividad, tenían conocimiento también de distintos actores del Estado, y entonces nosotros trabajamos con Corfo, por ejemplo, haciendo, digamos, un mix de actores y de necesidades para ir avanzando en este proyecto, y ellos lo que querían era tener un prototipo para después ir inversores, como las ONG, como las empresas, como la universidad, como el Estado, a decir, este es nuestro proyecto, y buscar financiamiento. Por lo tanto, mezclaba varias de las áreas que yo distinguí, pero que, por ejemplo, en esa práctica está junta, y eso nos llevó a entender que había un nicho de indígenas que tenían desafíos que no eran los desafíos tradicionales de yo tengo esto y quiero seguir haciendo esto, sino que estoy pensando otro modelo de desarrollo que no calza con el modelo blanco, ¿no es cierto?, tradicional, que el Estado tiene en mente, pero que tampoco calza, o sea, digamos, del Estado para los blancos, pero tampoco calza con el que tiene el Estado para los indígenas, en medio. Y eso significó que trabajamos con ellos todas las metodologías, porque además tuvimos la suerte de que eran dirigentes que habían trabajado con la gente, sabían, digamos, cómo querían trabajar. Obviamente sabían que no querían que uno decidiera todo y yo decir sí, no. Y por lo tanto hicimos encuentros donde cada área, por ejemplo, presentaba su área de expertise. Entonces los arquitectos y diseñadores nos explicaron cómo ellos llegaban a procesos de armar maquetas y propuestas de arquitectura. Nosotros explicamos, bueno, qué es la cultura, por qué les interesa, el tema de las prácticas, los saberes, ¿cierto? Y ellos también explicaron su trayectoria, la cultura cahuesca en este caso, y cómo habían llegado a lo que habían llegado, y cuál era su visión también de un encuentro, diálogo de saberes donde la ciencia y los conocimientos ancestrales indígenas estuvieran a la par. Y entonces, lo que nos fue pasando, bueno, de esto, empezamos a entender que había un modelo interesante de que uno tomaba las demandas de las mismas comunidades, indígenas y no indígenas, y buscaba políticas públicas ad hoc y financiamiento para esas demandas, y generábamos una suerte de consultoría, un trabajo conjunto para ir levantando sus demandas. A veces esas demandas tenían también que ver con investigación, no solo algo aplicado. Entonces era un pool, digamos, completo y complejo de los distintos quehaceres de la antropología, pero también nos fuimos dando cuenta de que no había herramientas metodológicas en la antropología para innovar, digamos, en esta línea de investigación-acción participativa, que la investigación-acción participativa tiene bastantes herramientas, pero están sobre todo todavía concentradas en los ámbitos de educación, no en los ámbitos de empresas, no en los ámbitos de innovación de tecnología. Y eso nos llevó a ir buscando qué otras metodologías participativas, donde yo no hago un grupo focal y listo, anoto los datos y me olvido, sino que hacemos un espacio de conversación, pero yo también quiero saber qué opinan ellos
de ese espacio, de las conclusiones que nosotros estamos sacando en relación al estudio. Entonces, no tengo un objeto de estudio, tengo un colaborador que está trabajando conmigo, que también tiene sus propios intereses para levantar esa información y que también la va a entender e interpretar de una forma particular. Y entonces tenemos nuestras interpretaciones, bueno, y cómo nos ponemos de acuerdo para que el proyecto tenga la interpretación de las distintas partes y no solo de los cientistas sociales. Y ahí efectivamente nos dimos cuenta que era un enorme desafío porque existen técnicas, ¿no es cierto? Están los grupos Delphi, los grupos nominales, teníamos un montón de opciones, pero no están estudiadas esas opciones, sistematizadas, de forma de entender cuando yo hago esto, cuáles son los ecos que puedo estar generando, cuáles son los elementos, qué consideraciones tendría yo que tener, como si lo sé en el grupo focal o en el grupo de discusión, para implementar esto. Por lo tanto, queda bastante a discreción de lo que uno hace y cómo uno lo hace, que eso tenga un impacto positivo o que yo le saque el jugo, por decirlo así, a esa técnica, porque no hay análisis de aplicación sistemática de esta técnica de forma de entender, ojo, si va a hacer esto en este contexto, elementos que tener en consideración. La gente se puede conocer o no se puede conocer. ¿Qué pasa si todos se conocen? ¿Qué pasa si yo no conozco las dinámicas internas que ellos ya tienen y llego a hacer este grupo, etcétera? O sea, hay un montón de preguntas que no teníamos cómo resolver de antemano porque esto está, bueno, existen estos grupos, se han aplicado aquí, fin. Y por lo tanto no se da cuenta de lo importante que es ir sistematizando las experiencias, pero también ir innovando, porque los grupos focales de discusión, las entrevistas grupales, las entrevistas en todas sus variedades, la observación participante y la etnografía incluso, no solo ya se vuelven elementos arcaicos porque en este sentido cuando uno quiere innovar porque tienes partners de estudio, no tienes objetos. Y eso hace que esta metodología en general se queden cortas. Y al mismo tiempo, uno puede innovar, pero tampoco sabe los sesgos que uno está generando en esa innovación. Y entonces nos dimos cuenta de lo importante que era ir sistematizando estas opciones, pero también ir haciendo redes de antropólogos y antropólogas y antropólogos que tuvieran que también hayan innovado, ver cómo les había ido a ellos, y entonces cómo uno empieza a generar ahí un conocimiento de innovación responsable, digamos. Entonces esa es una primera experiencia de la que aprendimos mucho, pero que también nos dimos cuenta de que había un universo, sinceramente, por explorar y meterse como antropólogos y antropólogas, porque también vimos a nivel interdisciplinario que cuando trabajamos nosotros con ingenieros, ingenieras, ingenieros, ¿no es cierto? En el área de arquitectura, en el área de diseño, economía, también trabajamos con economistas, la antropología que uno hace se vuelve mejor porque uno tiene muchas más consideraciones para hacer recomendaciones o plantear alternativas por aquí y por allá. Y al mismo tiempo, los colegas con los que estamos trabajando veían en la antropología un potencial enorme para mejorar su propio quehacer porque había elementos que lógicamente no les han enseñado en la universidad y que en su práctica profesional tampoco aparecían, y la antropología tenía esos elementos muy claros. Entonces, realmente empezamos a darnos cuenta de que la interdisciplinaridad debiera ser un requisito para cualquier proyecto que uno hace y también de valorar la expertise de cada experiencia. Incluso los ingenieros también aportaban otra mirada que los antropólogos lógicamente no nos enseñan y que enriquecía muchísimo el propio quehacer antropológico. Entonces vamos a quedar con esa primera experiencia. La segunda experiencia que tuve la suerte de empezar a trabajar hace un año y medio ya fue con esta Sociedad para la Protección de las redes micorrízicas subterráneas, que son estos hongos que se comunican con plantas, con árboles, ¿verdad? Bueno, con bacterias, etc. Y que no solo secuestran carbono de forma muy importante, sino que también tradicionalmente han sido subinvestigadas, subvaloradas, y la riqueza y la diversidad, digamos, del subsuelo
no es necesariamente comparable ni relacionable con la que uno ve. Y por lo tanto entender esto permite ofrecer no solo potencialmente soluciones diferentes para el cambio climático, sino entender también el impacto del cambio climático y la necesidad de protegerla. O sea, yo soy antropóloga. Ahora, yo esto me parecía magnífico, pero no entendía absolutamente nada. Y además trabajando con personas que están en distintos lugares del globo, y eso me obligó, no sé, a conocer un poco más de ecología y de microbiología, pero a ellos lo que les interesaba, en lo que está pasando hoy día en ecología y en ciencias naturales, es que se están enfrentando con muchas críticas en su quehacer científico porque lo tildan de colonial, extractivista, racista, y en la ciencia también se está viendo que gran parte de la tradición científica, que los antropólogos yo creo que dicen sí, bueno, obvio, pero para ellos esto es un shock, es novedad. Había colonialismo en la forma en la que te enseñan la ciencia y obviamente en el quehacer científico. Entonces había escándalos grandes de comunidades y también de la comunidad científica que dice no queremos más ciencia de helicóptero, que le llaman los extractivistas, que ellos van, toman sus muestras, se van, nunca pidieron permiso, nunca preguntaron si esos territorios eran sagrados y quizás eso no se puede hacer, o cómo se puede hacer, y no tienen idea además de esos lugares porque no se vinculan con la comunidad local. Entonces también generan interpretaciones erróneas porque no hacen un estudio ni hablan con nadie para entender, por ejemplo, si ese suelo, qué haya pasado ese suelo históricamente. Ese suelo primero eran cultivos tradicionales, después llegaron monocultivos, después se les ocurrió, qué sé yo, poner casas y cemento y después la gente se fue porque la vía se empezó a, digamos, la gente se fue a la ciudad, entonces puede ser deshacer todo eso y por lo tanto esa historia del suelo, cosas muy específicas, ellos se la perdían porque llegaban al momento en que el suelo tiene esto, vean las concentraciones y dicen, mira, en realidad este parece un suelo destructivo, pero me perdí yo todo lo que ha pasado en ese suelo y en las comunidades. Y también de cómo esas comunidades entienden ese suelo, que es distinto de cómo obviamente la ciencia entiende el suelo. Entonces lo que digamos, la invitación también era trabajar en cómo hacer que estas expediciones y este quehacer científico incorporara, bueno, no vamos a decir decolonizar directamente la ecología porque son ciencias que se constituyen en procesos coloniales, por lo tanto lo que uno puede hacer es ir mirando esos espacios de colonialismo actual y ver cómo lo vamos resolviendo o proveyendo nuevas alternativas, ¿cierto? Y entonces yo me encontré, para mi sorpresa, que en ecología y en revistas como Nature, que son las más grandes revistas y las más hegemónicas, hay muchos cuestionamientos y alternativas desde los mismos ecólogos para ir resolviendo o modificando la práctica de la ecología tradicional. Bueno, no sé muy bien, pero por ejemplo, o sea, elementos como que uno tiene que descolonizar su propia mente, sus propios entendimientos de que yo voy a un lugar y digo, bueno, aquí hay gente atrasada y la gente digamos, del progreso está en las ciudades. Esos elementos, por ejemplo, también internamente irlos cuestionando, también entender que cuando yo voy a un territorio de alguien. Y entonces eso significa que hay relaciones que yo tengo que establecer, que no puedo bypassear. Y eso también, ¿no es cierto?, significa que la expertise tiene que ir abriéndose a las críticas anticoloniales y modificando la forma en la que ellos también se presentan. Porque me imagino que, ¿no es cierto?, para uno tiene sentido, pero para ellos era un poco novedad que uno se presenta en un territorio indígena diciendo que es experto en ese territorio y la gente no tiene idea, nunca lo ha visto, no lo conoce y dicen, perdona, ¿cuántos años? 20, 2000, por lo menos. O sea, llegámonos por 2000. Te voy a decir 15.000 también, porque la evidencia arqueológica eso es lo que dice. Y entonces ellos, si quieren seguir accediendo a esos territorios, tienen que incorporar a las poblaciones locales, indígenas, afrodescendientes, agrícolas, etc. Pero que tiene que haber ese vínculo. Y entonces lo que yo me fui dando cuenta como antropóloga era el poco trabajo que la antropología ha hecho para generar este tipo de cosas, que son lineamientos mucho más específicos de, ok, lo vamos a hacer, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son
medidas concretas, y no, bueno, la decolonialidad surgió, y bueno, hablemos de colonialidad del poder, que son conceptos que aquí los tienen, pero los operacionalizan y dicen que llegamos a esto. Y entonces a mí me pasaba que yo, bueno, mira, en realidad, la colonialidad del poder y del saber, y en realidad, y Quijano y Escobar, me decían, ya, pero ¿qué hacemos? O sea, tenemos una expedición la otra semana, ¿cómo lo hago diferente? Práctico. Y entonces ese vínculo también era un vínculo muy beneficioso porque obligaba a ser más específico con esto que queda en la academia y ver cómo impactamos directamente estos quehaceres de una forma que obviamente busque que sean mejores y positivas. Y lo otro también, que siendo esta una ONG científica, de académicos, aquí sí se espera que uno publique, por ejemplo. Entonces, sí generan ese espacio en el que yo quiero dar espacio, para la redundancia, a que esta persona se siente a pensar en lo que hemos hecho y que diga, bueno, acá nos equivocamos, acá vamos mejor, mira, al resto de la comunidad yo le diría que esta es nuestra experiencia, cuáles son otras experiencias y vamos a hacerlo mejor. Y entonces, en conferencia, donde me tocó presentar, por ejemplo, de ecología política, que es un tema académico, pero ir viendo cómo eso se traduce concretamente en las prácticas que hacen los ecólogos y biólogos, etcétera, hoy en día. Y qué elementos uno puede modificar, porque también pasa mucho que uno dice, bueno, esto es colonial. ¿Ya? O sea, me parece horrible. ¿Qué hago? No tengo idea. O sea, tampoco entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, cómo ir no solo sensibilizando, sino también dialogando para generar alternativas y también saber que no hay una receta, que obviamente me encantaría ver una receta en internet. Cada vez que vas a un lugar, entonces esto. No funciona así, por lo tanto está obligado a hacer vínculos en cada lugar para entender esa situación. Y desde, digamos, a propósito del postdoctorado que estoy haciendo, también donde se abren espacios donde la academia y lo práctico, que viene también de esta experiencia anterior, establecen una relación benéfica y de mutuo apoyo, simbiosis, para usar los conceptos biológicos, una simbiosis positiva donde se nutren. Porque lo cierto es que cuando uno está trabajando profesionalmente, no tiene tiempo de reflexionar en qué es lo que uno está haciendo y cuáles son otras alternativas y de generar espacios con otros antropólogos, antropólogas y otros colegas, genéricos, respecto del qué hacer. Y entonces, obviamente, uno podría hacer, por decir, 100, y lógicamente, por la situación en la que estamos, porque hay mucho trabajo, nosotros estamos aquí trabajando 4 horas, que uno dice, me quedan otras 4, no puedo sentarme a reflexionar en lo que estoy haciendo. Uno está siempre trabajando y lo siento en deuda porque algo faltó y las vacaciones, como, olvídenme, no siento nada, se va a poner a mí, en realidad, cuando dijeron esto, yo sentí esto, no. Entonces, ¿dónde están esos vínculos positivos para ir mejorando y pensando lo que estamos haciendo? Este proyecto lo que busca, bueno, ya les había hablado, es entender qué están haciendo distintos países para limitar la producción de combustibles fósiles, por qué llegan a esas políticas públicas o no. Pero el segundo interés de esto es cómo podemos apoyar a la comunidad internacional y nacional a potenciar este tipo de políticas. Y eso significa incidencia en política pública. Entonces, que también hay bastante en la antropología, que uno busca estudiar, pero para impactar lo que está estudiando. No es, digamos, lógicamente aquí hay papers, lógicamente aquí hay conferencias, académicas, etc. Pero la idea es traer todo eso y unir los distintos actores con los que ya vamos a empezar a trabajar, los estados, organismos internacionales, ONGs, empresas, etc. Y ir avanzando porque necesitamos, creo que mucha más ambición de la que vemos. Entonces, pensando en estas 3 experiencias, bueno, y lo otro, digamos, de esta, es que definitivamente no viene de las
verdades locales. De hecho, podría decir que en América Latina, cuando la gente quiere dejar de extraer combustibles fósiles, lo quiere por temas de contaminación, lo quiere por temas de daño medioambiental, de violencia. El cambio climático no está dentro de las opciones por las que ellos quieren hacer estos cambios. Entonces, esta, por ejemplo, sí es un proyecto mucho más, digamos, o sea, que de hecho viene de Inglaterra, y vamos a estudiar Chile, Colombia, Costa Rica, Inglaterra también, Dinamarca, Noruega, países que claramente no pidieron este ejemplo. Y ahí es mucho más top-down el enfoque. Y eso tiene otras complejidades y otros beneficios, porque también se está mirando desde la disciplina de las relaciones internacionales. Entonces, yo como antropóloga estoy mirando desde otra perspectiva estos problemas y también el tema de las alianzas internacionales en mover políticas públicas. Entonces, bueno, digamos el primero que estamos conversando, que era acá, ¿no es cierto? Tenía originalmente, obviamente, después uno se va metiendo en estos temas y aparecen otros proyectos y otras formas, pero esta idea de que vienen las comunidades y no sea una suerte de antropología por demanda, no voy a decir que eso es lo que estamos haciendo, lo que ustedes conocen, pero que es muy práctico, o sea, que también tiene una dimensión de investigar, que en realidad tenía mucho de puente. Esa era mi sensación, que lo que en realidad estamos haciendo era explicarle a los biólogos marinos, a las biólogas marinas, un poco de cultura cahuéscar, que tampoco, digamos, lógicamente yo no soy cahuéscar, y entonces había ahí también el cuidado de no hablar sino que generar espacios para que haya entendimiento directo. Y eso también es un rol muy importante, que yo creo que la disciplina a veces se pierde, en que uno no está hablando uno debería estar hablando con, y generar el espacio para que el interlocutor entienda de lo que estamos hablando, que en el caso de las comunidades indígenas suele ser una distancia muy grande, entonces hay mucha sensibilización para el otro lado que hacer para que se produzca ese entendimiento. Y también no solo había mucho espacio para innovar en propuestas y en metodología, sino que había muy poca sistematización. Y entonces eso transforma este problema en algo urgente, porque tenemos que innovar, yo tengo que ser responsable con esa innovación. Entonces, mientras más corpus reflexivo generemos en los equipos, haciendo vínculo con otros áreas de la antropología y con otros profesionales de la antropología, mucho mejor. También acá, por ejemplo, a propósito de desafíos, es que el quehacer, digamos, de consultoría y de las universidades tiene una temporalidad con lo que aprendí, o sea que mi mamá, la burocracia estatal chilena es una cosa espectacular, y significa que la mitad del proyecto uno en realidad está aprendiendo el proyecto o pensando en ok, tengo que hacer esta fichita, me puede firmar este papelito, por favor, saca una foto. Y en realidad no estoy haciendo lo que yo quería hacer, que era conversar, sino que uno está preocupado de todo eso. La boleta, no se te vaya. Y después, ahora, ¿no es cierto? Excel, boleta, sistema, listo, enviado, rendí el mes. Y entonces, eso que es tiempo, si uno tiene un 100% de tiempo, yo digo al menos el 30 y Jaime, podríamos decir 50, va a ser rendir el proyecto que me gané. Y entonces significa no solo tener un equipo profesional que permita que eso ocurra, porque significa que hay un 50% del proyecto que yo no estoy destinando al proyecto en sí mismo, sino que estoy destinando a rendirlo. Pero además también que las poblaciones locales tienen sus propios tiempos. Y yo quiero decir, bueno, en la semana 1 vamos a hacer esta entrevista, en la semana 2 vamos a hacer aquí un grupo focal con todos, en el que viene un grupo nominal y en el de más allá, y tendría como, perdona, mi vaca varió, así que nos vemos 2 semanas, porque además también enfermo, hay que llevarla a Temuco, y entonces me quedé, bueno, tiene toda la razón, hablamos en 2 semanas, y entonces la carta van atrasada. Y esos son elementos que dialogan muy poco, en concreto, con, por un lado, el ámbito
de la consultoría y de la política pública y del quehacer estatal, que también es rígido. Uno puede gastar en esto, y claro, conocemos experiencias de propósitos, no los hacer de fondo, pero que a la hora de hacer un buen proyecto te restringen muchísimo respecto de lo que uno podría hacer, porque a medida que uno va conociendo a las personas, entiende en qué lugares y qué metodologías funcionan mucho mejor para ese público específico. Y eso, los proyectos tienen, las consultorías tienen en general muy poco margen, y entonces en vez de hacer un proyecto mucho mejor, porque es muy agotado, termino repitiendo lo que dije que iba a hacer, pero en realidad sabiendo que podría haber hecho mucho más. Entonces el tema ahí de temporalidades cuesta mucho ajustar, y de elementos inesperados. Y lo otro es que sí, en términos de oportunidades de la antropología aplicada, porque por un lado, menos mal, que en la antropología aplicada uno no sale a solo hablar con antropólogos y conversar de la que ya sabe, sino que sales a un mundo que la gente no tiene idea de lo que tú haces, no tiene idea de Malinowski en ningún universo, y entonces uno sí tiene oportunidades de explicar qué es la cultura y cómo la cultura media en todo lo que vemos en los procesos. Y a su vez, uno que dice, no, la cultura, esto es muy importante, viene un ingeniero y dice, bueno, pero es que eso no se puede construir, se va a caer. Bueno, ok, hay algo importante aquí, o arquitectos, diseñadores, o biólogos marinos. Bueno, sería lindo estudiar esto así, como es, por ejemplo, como sería bacán, como lo proponen, pero no hay ninguna forma, no hay ninguna tecnología para captar esto de esta forma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces ofrece esa oportunidad de entender que el mundo funciona de forma muy compleja, que necesitamos equipos complejos y disciplinas complejas y saberes locales, ¿no es cierto? Hace que la antropología aplicada más tenga esa otra oportunidad de mejorar el quehacer, mejorar la práctica y la teoría, porque empiezo a entender que no es, por decir, no es, estoy diciendo cosas muy grosas, pero no hay solo cultura, sino que también hay leyes de la física, también hay tecnología, industria, y sería ideal hacer esto, pero no han desarrollado esto, o es muy caro, no es comprarlo, es cosas muy prácticas, que a veces lo olvidamos. Digamos, y pensando, y acá pasa mucho, o sea, digamos en la educación profesional, en genérico, pasa esto, que no estamos trabajando y uno tiene mucho trabajo, entonces no alcanza a ir reflexionando por un lado, cómo lo estoy haciendo yo, qué me pasa a mí con esto que está pasando, y muy concretamente, yo estoy aplicando estos instrumentos. ¿Son los mejores instrumentos? ¿Hay otras opciones? ¿En qué áreas yo debiera, o bajo qué supuestos yo debiera ocupar estos instrumentos? Y bajo qué supuestos no. Después está este ejercicio profesional desde la universidad, que es un poco más similar a lo que hicimos con Jaime, porque igual estamos en la universidad y hay espacio con los colegas para sentarse y pensar un poco y reflexionar en torno a argumentos y elementos. Pero, y entonces, digamos, pueden ser en procesos intermedios donde la comunidad te pide y uno da, o uno se le ocurrió y uno va y genera espacio. Que también pasa, uno va a investigar, también nos pasó, uno va a investigar algo y las comunidades se embalan con ese tema, con otro tema, y eso abre oportunidades. Desde la universidad nosotros vimos que en realidad era un espacio muy privilegiado porque hay espaldas, como dice Jaime, para generar esos espacios. Mira, a ti te interesa esto, bueno, en realidad lo podemos hacer, a ver, bueno, demorémonos, pongámonos de acuerdo, cómo lo quieren hacer, y después lanzamos un proyecto. Cuando en general los consultores no tienen eso porque no tienen la capacidad económica de dar esa holgura, ese espacio para generar sus proyectos. Pero acá no necesariamente hay sistematización de esa experiencia. Y también, digamos, en estos dos ámbitos, profesional y en estos mix, no necesariamente los antropólogos y antropólogas en antropologías aplicadas entienden por qué es relevante publicar, porque no tiene ningún beneficio directo necesariamente. Entonces también eso a mí me parece que es importante irlo cambiando porque mejora el quehacer
profesional de todos y todas, todos. Y digamos en esta tercera experiencia, ahora más en el sentido del postdoctorado, no hay tanta innovación metodológica porque es una investigación más académica y por lo tanto una entrevista, digamos en el sentido más tradicional. Es interdisciplinario sin duda, pero y digamos que lo que busca es incidir en política pública, pero como es un poco más tradicional en el sentido que hay una investigación, se pierde de las posibilidades que uno tiene, uno, de innovar metodológicamente, porque el foco está en entender los factores que hacen que, etc. Pero también porque no hay un momento que uno diga, mira, o sea, tampoco necesariamente se conocen los casos de estudio y por lo tanto yo no tengo de buenas a primeras la necesidad de ajustar mis metodologías y de adaptarme al contexto local. ¿Qué es lo que termina pasando aquí? Para que no, es que uno llega a los casos de estudio y dice, chuta, tengo que adaptar. ¿Y qué herramientas tengo para ir adaptando? Y eso tampoco está. Entonces, incluso en ese nivel, generar espacios de sistematización de estas innovaciones y de los, y aquí entramos a otro gran problema, de los problemas que encontramos, porque el formato de artículo es, yo encontré esto, problema, teoría, etc. Y mi solución es esta. No hay espacio para decir, mira, estas son las preguntas que me abrió esta experiencia. O, mira, aquí cometimos un error. Y esto me enseñó todo esto, pero el error se quedó y no sé. O sea, ¿cuántas veces uno como antropólogo, llega a comunidades, a organizaciones, a empresas, etc. y hay un colega que dejó la embarrada en algún nivel y entonces no, ustedes son lo peor, ustedes no sé qué, no sé qué. Ahora, normalmente lo que pasa es que hubo un problema que no se resolvió. No es que el colega era una mala persona y le importaba, no, hubo un problema y entonces en realidad uno aprendería mucho más si conociera lo que pasó, qué sistema, no, es que hay gente muy descriteriada. Y entonces eso también va ayudando a generar una mejor práctica, porque nada dice que uno no va a pisar ese mismo palito, porque a veces que no tiene que ver con que uno sea una mala persona, hay contextos externos que afectan el correcto desenvolvimiento de los proyectos. Entonces, de nuevo, son prácticas de la disciplina académica que perjudican el quehacer profesional, porque en realidad necesitamos espacios donde podamos aprender de lo que no resultó, de los errores y de lo que podría haber resultado un poco mejor. Y claro, no necesariamente va a tener tiempo de leerse todos los papers últimos de antropología aplicada en el mundo y en Chile, posicionar su debate. Entonces, sí, en términos de desafío, me parece que hay enormes desafíos para generar espacio, para compartir conocimiento y experiencias entre colegas, pero también invitar, o también, o sea, digamos, si eso estuviera magnífico para invitar a los colaboradores de uno, porque uno puede pensar que lo hizo excelente y resulta que el colaborador dice que eso tampoco llega al paper, ¿no es cierto? Entonces, hay enormes desafíos para abrir, o sea, primero, para ubicar la antropología aplicada en el rol que puede tener en sociedades modernas, digamos, actuales y complejas, como las que tenemos hoy, con los enormes problemas que también tenemos hoy, y no solo consolidar eso, sino expandir ese quehacer. Hay muchos espacios donde nosotros nos podemos insertar y ofrecer algo diferente que no tienen otras disciplinas. En términos de innovación, como decíamos, al menos en mi experiencia existe un campo, pero, o sea, infinito para innovar en metodologías, incluso en desarrollo teórico para entender lo que está pasando en ese campo específico donde los antropólogos académicos no llegan a necesariamente estudiar qué pasa con los antropólogos
profesionales en ONG, en consultoría, y qué le dice esto a la antropología de sí misma, qué dice eso sobre la cultura, sobre posiciones feministas, etc. Y digamos esto que es muy importante, que hay temporalidades y tareas, formas de hacer las cosas, pero también esas cosas que hay que hacer, que necesitamos entender un poco mejor y dar más espacio a los colaboradores con los que estamos trabajando para que ellos también den input de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Y entonces, hablando de innovación, también me parece que es súper importante mantener un ojo atento respecto de lo que no estamos viendo, lo que no está pasando, y cómo yo mantengo una cierta apertura para darle espacio a eso. Y eso significa que yo pues, tengo 15 años de trayectoria, pero eso no significa que ya uno la sabe toda y cuando tiene 30, 40, tampoco, porque todo va cambiando, los problemas de las personas pueden ser totalmente diferentes, y entonces tiene que haber un diálogo más fluido entre esos espacios que la antropología consolida, pero que pueden decir, bueno, desde críticas feministas, coloniales, etcétera, anticoloniales. Bueno, todo eso que construyó usted tiene todos estos sesgos. Y entonces, ¿cómo generamos ese puente para ir adaptándonos y mejorando la práctica profesional, desde luego? Y como decía, no está visibilizado, me parece que es fundamental, un desafío y es una oportunidad enorme que los propios colegas generemos espacios de acompañamiento para ir mejorando nuestra práctica, para ir compartiendo los desafíos, porque lo cierto es, y yo creo que esto es un común, no sé si conoció algún colega que me diga, no, yo hago una consultoría, yo tengo todo resuelto, es muy fácil, no tengo ninguna pregunta. No, cuando uno habla con ellos de forma más privada, la verdad es que ese quehacer está lleno de preguntas. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos con esas preguntas. Lo mejor que podríamos hacer es generar espacios seguros, de confianza, etc., donde yo puedo hacer esas preguntas, recibir otras miradas y mejorar mi práctica. Y en ese sentido también pensar en las cosas que hacemos, no como asuntos de preocupación, sino como asuntos de cuidado, por no sé, citar la línea más feminista. Y de cuidado también a nosotros, y a las otras, y a los otros con los que nos involucramos, porque también hay personas que con la mejor de las intenciones se meten en temas que son muy duros, profesionalmente y personalmente, y como esto es un tabú y nadie lo habla, entonces genera un impacto muy negativo en las comunidades con las que están trabajando, sin que eso sea obviamente una intención, pero falta preparación psicológica también y límites al quehacer antropológico, porque no necesariamente uno está preparado para meterse en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona. Y entonces, en la medida en que eso se visibilice más y se problematice más, podemos generar espacios de, ¿no es cierto?, de apertura de estos problemas y enfrentarlos. Pero mientras no lo veamos, son átomos, ¿no es cierto?, somos cada uno átomos que tienen sufrimiento, que no le puede decir a nadie, porque además siempre eso se ve como que uno es un mal profesional. Si yo tengo dudas sobre lo que estoy haciendo, soy un mal profesional. Y en realidad eso tendría que darse absolutamente vuelta y generar espacios donde asumimos que todos tenemos dudas y que los espacios de sociedades complejas son complejos, de ahí viene el nombre, y ver cómo es que nos podemos ir mejorando esas prácticas, qué elementos están a disposición. Quizás tenemos que trabajar con psicólogos, por ejemplo, no solo como interdisciplinariamente, sino personalmente, y ir viendo y mejorando uno, digamos, como ser humano, pero también en su práctica profesional. Y ya esto, o sea, si esto empieza a desarrollarse, y entonces cómo las universidades se hacen cargo de todos estos desafíos y preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar estos desafíos, para tener redes y para tener metodologías innovadoras que puedan captar los enormes desafíos que tenemos en la universidad, y no lo que está pasando, porque pasaba hace 15 años, cuando yo salí de la universidad, y sigue pasando, que
salimos al mundo como, ¿y usted qué sabe hacer? Mira usted, ¿para qué es bueno? No, uno tendría que tener mucho más conocimiento y un esfuerzo que se ha hecho aquí de preparar alumnos para que entiendan cómo funcionan las consultorías, cómo funciona el Estado, cómo funcionan las políticas públicas, si yo voy a postular a proyectos, todo eso que acá se hace tendría que potenciarse y hacerse mucho más generalizarse, no solo para ofrecer técnica cualitativa, entrevista, no sé, grupo de discusión, sino una amplia variedad que permita que yo tengo un pool de entrevistas, un pool de herramientas, que lo que sí sé es, ok, ¿en qué situación estoy? ¿Cuáles son las variables? Y entonces, ¿cuál es la herramienta que yo tendría que usar? Y no, es que a mí no me enseñaron los grupos de esta, entonces en realidad yo solamente puedo hacer grupos de discusión. Entonces acá me parece que las universidades tienen un rol fundamental en mejorar la formación que hacemos para que salgamos como profesionales y no seguir pensando que de alguna forma si uno termina siendo profesionales porque fracasó en la academia, sino que la antropología tiene muchísimo que aportar a la sociedad, pero tenemos que hacer esa formación y ese compromiso, digamos, de forma ética, responsable, etc. Y bueno, hay espacios, digamos, en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, donde podríamos empezar a instalar estos debates o a potenciarlos con personas que ya están haciendo esto, que tienen experiencia y que podrían mejorar, ¿no es cierto?, la práctica profesional de los grupos. Entonces, solo para finalizar, me parece muy importante reivindicar, yo sé que uno está siempre tratando de reivindicar la antropología en todas sus dimensiones porque no es tan valorada como otras disciplinas, pero urgentemente la antropología aplicada porque tiene mucho que ofrecer a los distintos ámbitos, a todos los ámbitos de la sociedad, pero ir sistematizando eso para hacer una expansión, digamos, responsable. Y también esto no es nada, digamos, tampoco es nada nuevo, pero en esta misma línea de seguir, bueno, que los grupos focales, que las entrevistas, me quedo en eso, en la teoría es bastante similar y perdemos de vista los aportes que como Sur Global y América Latina o Apiayala hemos hecho en específico para nuestros contextos. Entonces, sin duda, cuando yo miro las metodologías y las teorías del norte global, me quedan absolutamente insuficientes para entender los desafíos que tenemos hoy. Por ejemplo, el postdoctorado, esta idea muy europea de que está la sociedad civil, el Estado y la empresa. Y como que la sociedad civil fuera un todo homogéneo. Entonces, no, me junté con una ONG y check la sociedad civil. Y uno llega a América Latina y si uno dijera eso, voy a decir, bueno, la sociedad civil y los pueblos indígenas, y me van a faltar una lista bastante larga de actores que funcionan no como un todo cohesionado y que se entienden, sino que funcionan de una forma absolutamente diferente, donde la idea del Estado que lo junta a todos tampoco es así. Por lo tanto, es muy importante apropiarse del contexto que uno tiene y buscar herramientas de los contextos que uno tiene, en vez de estar mirando lo que se hace allá, que no quiero exagerar, pero en bastantes instancias no sirve. O queda corto. Queda corto. Claro. Y entonces ahí también el tema de fomentar grupos de apoyo de trabajo, de apoyo a nosotros como seres humanos, como profesionales, y también de mejora de nuestras prácticas, para que vayamos incorporando nuevas metodologías, expandir el quehacer. ¿Qué pasa si estoy trabajando en una aplicación nueva de Uber? Que hay antropólogos trabajando en eso. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo eso puede informar la teoría, pero informa el quehacer profesional? Muchos antropólogos podrían estar ahí cambiando la forma, nosotros en la ingeniería hace las cosas, digamos que a veces como muy lineal. Sí, o sea, tengo amigos trabajando en Buchef y realmente, bueno, la perspectiva de uno, porque son mis amigos, no, porque uno entiende el apoyo que puede hacer la antropología aplicada y digamos la mirada de la antropología
los proyectos que fracasaban antes, hoy día, no es que uno pone un antropólogo y un antropólogo y eso es el éxito, ¿verdad? Pero complejiza y le cambia la mente también al ingeniero, ingeniera, de entender otros elementos que debieran estar en la planificación y en el mismo desarrollo de su práctica profesional. Y en este sentido, ¿no es cierto?, también potenciar organizaciones profesionales de antropólogos aplicados. En Chile, en Latinoamérica, que ya hay, entonces uno podría, si no hay, generar, y si hay, unirse, fomentar, escuchar a otros que ya han estado 30 años en esto y que van a tener programas muy similares a los que uno ya tuvo, porque no hay que inventar la rueda siempre, y entonces, pero visibilizar esto, que sea tan importante como los congresos de la Asociación de Antropología Americana, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, sino que también como profesionales generar estos espacios de colaboración que efectivamente a veces, o sea, publicar un artículo es mucho para una sola persona, pero si somos 10 en ecología, yo miré los papers en 20 personas, en un paper. Esas son lógicas que lamentablemente están mal vistas porque uno que el autor, el que es primero, y que son muy, muy detrimentales para el quehacer profesional, porque en realidad mientras más uno sea, no solo se hace más fácil el trabajo, sino que también se hace más rica la reflexión. Así que, bueno, eso sería. Nos quedan hasta las 12, así que teníamos disposición hasta las 12. Así que tenemos 30 minutos de pregunta o de debate. Tampoco es como preguntarle también toda la Dani, pero podemos conversar un poquito entre nosotros. Agradecerte, Dani, su presentación. Muchas gracias. Muy interesante. Me queda a mí personalmente la última palabra respecto del tema de los desafíos también de esta organización, encuentros sobre antropología aplicada y profesionales que están viviendo eso. Me parece el desafío ahí interesante. Lo que planteó el equipo de antropólogos de estudio aplicado, me parece que puede ser algo que hay que hacer, algo que hay que hacer. Y claro, mientras también fuiste dando ejemplo, nosotros por ejemplo estamos ahora en una cosa con inteligencia artificial, ¿no? Estamos trabajando con el CNE, que es el Conocedor de Inteligencia Artificial, en un proyecto muy interesante sobre lengua e inteligencia artificial. Y el otro día había unos seminarios, la Coti tú estaba ahí en Buchef, en Chile, presentando resultados, llenos de ingenieros, de inteligencia artificial y planteando estas cosas, ¿no? Entonces es interesante como desde el mundo indigenista, como bueno, y tú eres ingeniero, ¿por qué estás metido en estos temas? Y bueno, ahí hay procesos, ¿no? Como también nuestra pega ahí, que no sé de ingeniería artificial, pero si nuestra pega sabemos de mediación intercultural, que es donde estamos, ¿no? Y ahí hay espacios muy interesantes, ¿no? Del proceso de mediación intercultural, que sacan, ¿no? De la inteligencia artificial que está tan en boga, pero lo voy a pensar desde el mundo del derecho. Yo me he metido mucho en esos temas, también el tema de derechos humanos, o el tema de derechos de pueblos indígenas, y cuando nos junta, he estado mucho en últimas reuniones haciendo talleres con equipos de una compañía donde son todos abogados, que son secos, expertos, saben todas las normas internacionales, todos los decretos, y tú cuando me preguntas, ¿y has ido a una comunidad? Sí, una vez fui, estuve 2 horas y me fui, ¿no? O sea, hay muy poco conocimiento del espacio, del estar, del vivir, del conocer. Entonces hay mucho trabajo y casi en ese sentido no estoy criticando a ese profesional, lo que estoy diciendo, tenemos ahí un espacio muy interesante de hacer esas transiciones y esas traducciones interculturales, ¿no? En el proyecto que hablaba la Dani con los arquitectos de la Católica Valparaíso, donde decimos a Junta y amigos, y después de tantos viajes, porque nos terminan siendo muy amigos, pero también es el proceso de mediación, ¿no? Hay un proceso de mediación que tiene que ver de entender, comprender y complejizar, ¿no? Ese trabajo que es como, suena súper bonito en el laboratorio, pero ojo, pero mira, vamos. O sea, ahí hay algo que hay, y por lo tanto significa no solo sensibilidad intercultural o sensibilidad epistemológica, se me olvidó poner, también significa aprender. O sea, yo he tenido que aprender en el caso de inteligencia artificial mucho de ingeniería.
y mucho de cómo funciona, para poder también, no solo entender a las comunidades indígenas, tengo que entender también ese proceso ingenieril. Entonces tengo que entender, y de verdad entender, como entender el proceso arquitectónico, ¿no? Entonces, cómo se construyeron los diseños, cómo se montaron entonces es muy interesante, para uno es una riqueza tremenda, porque vas aprendiendo, o vas a aprender mucho de derecho, para poder entender las normas y las estructuraciones legales que están ahí, la filosofía del derecho que está detrás de eso, para poder entender también, porque si no tampoco eres un buen traductor de mediación intercultural, ¿no? O de mediación con el otro. Entonces, hay un desafío profesional que es tremendamente interesante. A mí me parece una riqueza tremenda, porque estábamos antes de esta reunión, en una reunión que estábamos con una sociedad que llamamos con NREX, ¿no? Y sobre temas de Smart City para un parque, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tener un Smart City, 5G, entender los procesos que están detrás, qué significa, para poder hacer ese proceso participativo con las comunidades de desarrollo de productos, ¿no? Entonces, y así podemos seguir, ¿no? O sea, bueno, preguntas, comentarios, reflexiones, me parece que si tenemos, podemos estar para todos, nos podemos ir ahora también, pero si quien quiera, ¿no? Y a quien le surja algo. Tu nombre y para qué podemos comprar. Hola, soy Andrea, y tengo una pregunta sobre, o sea, está muy bien claro el tema de la sistematización que mencionó, porque entiendo que esa es la propuesta o lo que quería enfatizar, y entiendo que, por ejemplo, para ese proceso uno se tiene que hacer las preguntas para entender más o menos qué tecnología utilizar. Como, no sé si es así de partida, y lo otro es como cuáles son las preguntas que usted se hace, por ejemplo, para poder hacer ese proceso de sistematización. Mira, por sistematizar, me refería a que cuando uno tiene una experiencia, darse el tiempo de reflexionar de esa experiencia o de ver lo que ha pasado con otra persona y sacar algunos resultados respecto de la práctica profesional de esa experiencia que uno tuvo. Entonces, yo tuve la posibilidad de hacer eso cuando fui a estudiar el doctorado, porque claro, me aparecieron, digamos, de carta las experiencias y uno se queda con preguntas o con tratar de ponerle palabras a las contradicciones que uno sentía en este quehacer profesional, que también uno conversa, con Jaime conversamos un montón, oye mira, está pasando esto, ves que las temporalidades son diferentes de lo que está pasando en el Estado, lo que está pasando en las comunidades, en el gobierno regional, y cómo eso afecta el quehacer profesional. Entonces, por un lado, eso me parece a mí que es importante publicarlo en un blog, en un artículo, ahí, digamos, es más libre, pero sí también ir juntando las distintas reflexiones de otros para informar la mía, pero también para informar la nuestra. ¿Cuáles son los problemas que nos estamos encontrando? Y para eso yo tengo que sistematizar la experiencia de distintos profesionales y hacer algo con eso, digamos, digerir y sacar algunas conclusiones para el quehacer. Entonces, esas serían, digamos, como a eso me refería con sistematizar, porque de eso uno puede aprender lecciones. Si yo conozco uno que le pasó esto, otro que le pasó esto, leí los papers de la conferencia, tengo elementos aislados. Hay buenos trabajos que tratan de entender qué están haciendo, por ejemplo, los antropólogos en Chile, pero no de cuáles son los desafíos que nos estamos encontrando, porque además la antropología aplicada es un mundo, entonces los desafíos en el Estado son desafíos súper diferentes de los que están trabajando en la empresa. Y entonces, ¿cómo vamos sistematizando esas experiencias para aprender y mejorar la práctica profesional? A eso me refiero. Aquí ya está. Hola, mi nombre es Hugo Rojas de Biodemos. Quiero hacerte una pregunta para invitarte a reflexionar un poco sobre tu propia trayectoria, porque yo, a medida que te iba escuchando, me fui dando cuenta que tuviste que ir aprendiendo cosas que no te habían enseñado antes, y a veces esos descubrimientos, hay oportunidades, pero uno se da cuenta que esto ha tenido un punto de oportunidad porque lo debería haber sabido antes. Sí, entonces, en tu formación, en tus primeros años, ¿qué herramientas, qué habilidades, qué cosas deberías haber aprendido antes que te hubiera dicho esto me hubiera servido hace 10 años atrás?
una muy, muy buena pregunta. De todas maneras, me hubiera encantado aprender técnicas de investigación social no tradicionales. O sea, aprender, obviamente, historia de vida, entrevista, grupo focal, grupo de discusión, pero, por ejemplo, las empresas han desarrollado, y las consultoras han desarrollado un montón de técnicas que no llegan al espacio académico para ser aplicados. Entonces, o incluso, por ejemplo, lo que aprendí yo de investigación y acción participativa fue porque había un grupo de estudiantes que tenía esa duda y entonces empezamos a leer y ahí nos dimos cuenta que había un mundo que la universidad no estaba enseñando. De otras formas de entender el rol de nosotros en la sociedad, de los vínculos y técnicas que venían de esa área y no digamos, metodología cualitativa, 1, 2, 3, 4, metodología cuantitativa, 1, 2, 3, 4. Y entonces, por ejemplo, eso yo creo que hubiera sido fundamental para empoderarme a saber lo que puedo ofrecer, qué herramientas sacar en función del contexto en el que estoy. Me hubiera gustado mucho también tener, por ejemplo, clases de, o un módulo de, ¿cómo se llama esto? Bueno, digamos, la línea de teoría de sistemas que analizan, por un lado, una situación, el rol de los actores y cómo esos actores influencian ese sistema. Y eso es súper interesante, o sea, es fundamental cuando yo quiero modificar una situación. Necesito entender quién está jugando qué rol, qué loops se están reproduciendo que hacen que se reproduzca esa dinámica y dónde yo puedo incidir de forma efectiva y eficiente para cambiar esos problemas. Es un análisis mucho más estratégico que, digamos que muchas consultoras, pero también muchos sociólogos, ingenieros, tienen esa formación. Eso está, y entonces eso yo creo que es fundamental para mejorar el quehacer en antropología aplicada. Es decir, ok, sé cómo analizar una situación. No llego como, conversé, mira, en realidad me parece. No, tengo herramientas muy concretas que hay por lo demás, de cómo incidir en cambio concreto. Y yo creo que la tercera cosa es que la formación que yo recibí era una formación muy tradicional, donde yo aprendí bastante bien lo que hicieron los europeos y los de Estados Unidos hace 60 años. Lo sabía súper bien. Pero, o sea, también la experiencia de ir allá y ver que, o sea, en Inglaterra no te empiezas a mirar cosas así, esta persona, eso es como arqueología de la antropología, pero ahora estamos en esto, estos son los debates. Y eso también yo siento que faltó mucho de haber mostrado qué están haciendo los antropólogos y antropólogas aquí en América Latina, cuáles son los problemas que nos hemos encontrado, las teorías, porque después yo me fui para allá para descubrir el enorme corpus teórico académico que venía de reflexiones hechas en estos territorios. Entonces, también esa mirada del fondo del colonialismo interno, de pensar que porque la antropología se creó en un lugar, yo me tengo que pasar 2 años aprendiéndome, ahora leas el manual de Malinowski que fue hace 100 años, pero no importa porque, o sea, que no me sirve concretamente para nada, ni siquiera para escribir un paper, porque actualice su bibliografía. Yo diría que esos 3 elementos y consultoría. O sea, yo creo que eso, saber que está súper bien que uno se haga cargo de cabeza, que usted llega aquí o usted allá, pero que las consultorías tienen un plazo, que uno tiene que responder a terceras partes, y eso significa que, o sea, por un lado significa que hay que tener un plan, pero por otro lado significa que no va a resultar tu plan. Porque hay mucha angustia profesional. Yo en los primeros años era como, estoy fracasando, esto no pasó. Y después, o sea, 10 años después digo, pero obvio que no va a pasar. Lo que pasa es que uno tiene que tener ABCD para que esto pase, pero ok, perfecto, no hay problema, nos ajustamos. Y mejora la práctica, mejora la relación, mejora el bienestar emocional y mental. Y esos son elementos que o sea, me hubieran cambiado absolutamente
el salir de la universidad con la sensación de, vamos, gastaron harta plata, tengo un título, ¿y qué vas a hacer con esto? No sé, pero mira, me están ofreciendo pega aquí, así que voy a ver qué es lo que puedo hacer. Y digamos, en este elemento de consultoría, gestión de presupuestos, o sea, elementos que gracias Jaime, pero que yo fui echada al mundo sin ningún entendimiento de que hay presupuesto y que uno, digamos, hay burocracias y uno tiene que hacer leerse las bases, como elementos que uno dice, bueno, son básicos, pero que no eran básicos cuando empecé. Así que diría que eso... Hay una, dos y tres. ¿Te parece? Una, dos, tres. Vale. ¿Tu nombre, si puede decir? Yo soy Romina, ya pasé quinto, y una pregunta, no me queda tan clara la diferencia entre la metodología aplicada y cuando vemos metodología cualitativa. Mencionó que técnica, herramientas para tener fuera. No sé si me podría quizás dar un ejemplo de qué técnica y cómo utilizó esta técnica en alguno de sus trabajos o proyectos en participo. Son varios ejemplos, voy a dar dos. Uno es que con Jaime hicimos una evaluación de un programa de emprendimiento indígena y en general esas evaluaciones es que yo voy, hago las preguntas y hago un informe y se acabó, ¿cierto? Pero nosotros queríamos entender o sea, primero, cómo esos mismos emprendedores y emprendedoras entendían ese diagnóstico que nosotros estamos haciendo de los problemas y las soluciones, porque tiende a pasar que porque uno tampoco es experto en esa área, uno llega, mira, trae cuatro cosas, se va y en realidad no entiende la profundidad de las razones por las que esos elementos están pasando. Entonces cuando uno involucra al actor directamente, entiendes mucho mejor elementos, oye, mira, veo que es problemático, por decir cualquier cosa, que llegan y del Estado dicen, no, porque usted no puede trabajar con familiares, pero decirle eso a una comunidad que son puros familiares es como, pues, bueno, nadie tiene pena, vamos a buscar gente de fuera, por decir alguna cosa. Y entonces uno podría decir, bueno, es importante poner familiares o diversificar esto, pero después ellos cuando veían esos resultados decían, claro, que en realidad nosotros sí no avanzamos, hemos tenido estos problemas y entonces sin diversificar o abrir esto, pero con estos elementos creemos que sería mucho más importante como feedback a la política pública. Y entonces ahí lo que usamos fueron estos grupos nominales que te permitían, no es un grupo focal o de discusión que yo pongo una pauta y veo lo que está pasando, o un tema, o lo que me eche, ¿no es cierto? Grupo focal, voy a una pauta, hago la entrevista, o sea, lo grabo, lo tranquilo y esto me voy. El grupo nominal, por ejemplo, lo que hace es que tú presentas un material, en este caso los resultados que nosotros teníamos, y después se genera una discusión con esas personas en torno a esos resultados. Que era algo que yo no había escuchado hasta que con Jaime estaban desesperados, como, es que esto no va a servir, el grupo focal no va a servir para nada, ¿qué podemos hacer para involucrarlo en eso? Hay otros que tú, por ejemplo, puedes mandarle preguntas a las personas que van a participar, ellos te responden y tú formulas como un workshop en función de lo que ellos te respondieron, por ejemplo. Que son elementos que en la empresa, por ejemplo, se usa bastante, pero que no siempre en esta cosa como que si no es académico entonces no me sirve. Nos perdemos muchas oportunidades de ir tomando eso y mejorándolo en la práctica, porque obviamente nosotros tenemos una formación metodológica y no puede decir, mira, en realidad esta técnica tiene estos supuestos, que en realidad la empresa no alcanzó a pensar, bueno, no, sino que, mira, lo hice, resultó, sigamos haciendo. Entonces, hay una simbiosis muy positiva. Y lo que me pasó, por ejemplo, en el doctorado fue que yo sabía que quería innovar un poco en la etnografía y en la metodología cualitativa, en el sentido de que yo traía preguntas, igual que es bastante, digamos, antropológico y etnográfico, de que uno viene con algo pero está abierto a otras cosas, ¿cierto? Ahora, en un doctorado uno puede estar abierto, pero igual tiene unos márgenes. Tampoco puede decir, bueno, en realidad yo vine a estudiar litio, voy a estudiar la arquitectura precolombina. Entonces, por ejemplo,
yo en ese momento hice un ramo en la universidad de consultoría y pude ofrecer a las personas con las que yo estaba trabajando, porque era bueno, online en el ramo, pero yo estaba allá, estudios que fueron del interés de ellos, no míos, no de los estudiantes, sino de ellos, y que hiciéramos breves consultorías para estas personas. Y entonces, la forma en la que yo me integré en varios equipos y en realidad eso terminó influenciando mi tesis de forma absolutamente inesperada para mí, fue que apliqué en realidad digamos así, en grosso, pero un enfoque de metodología de acción investigativa y no de metodología cualitativa donde yo vengo con mis variables y eso lo voy a ir contrastando, complejizando, adaptando, sino que en el fondo uno permite que las preocupaciones de esas personas finalmente sean las que moldean tu investigación. No en un nivel también que lo mismo que uno va pensando también, mira, ¿sabes que estoy viendo esto de esta manera? Sí o no. Y entonces también la misma práctica tiene mucho más componente de etnografía, como de metodología etnográfica para la gente que quiere diferenciar entre metodología cualitativa y etnográfica, pero con un componente también que los productos que yo hice más allá de mi tesis, que esos mismos productos yo los usé para la tesis en el sentido de qué cosas, de qué elementos teóricos a mí me abrían en esa tesis. Y que esos eran productos para las personas. Y yo no usé esos productos para la tesis, pero sí me abrieron otras formas de entender lo que yo estaba trabajando. Por lo tanto, en esa experiencia hubo una iteración entre investigación, acción y productos. Y entonces también se fue adaptando de forma que la antropología tradicional no genera necesariamente, sino que ahí hubieron investigaciones y acciones que se derivaron de eso por esta apertura a la investigación y acción participativa. Hola, soy Andrés. Mi pregunta tiene que ver con qué instancias y estrategias de integración, qué instancias ya ha actuado la universidad para vincularse con otras organizaciones tanto en el público como en el exterior para la aplicación de la antropología y también para la formación. Y esto también no solo también tener mi pregunta también va dirigida también a qué programas de especialización se desarrollan en la universidad para que se puedan formar estos antropólogos, puedan como vincularse con estas organizaciones como tanto en Chile como en el exterior y principalmente Latinoamérica. O sea, está planteando un desafío que tenemos las escuelas y las universidades. Te puedo decir lo que estamos haciendo al menos en la escuela. Yo creo que hay al menos tres cosas. Uno tiene que ver con en la universidad hay una metodología que se llama aprendizaje de servicio, ¿cierto? Otras universidades también lo tienen. Y en la escuela ya va a haber, además en mi curso, pero desde este año 2024, con metodología de aprendizaje de servicio, que significa que el curso queda vinculado a comunidades, a un socio comunitario que se le llama, ¿cierto? Donde uno realiza una investigación concreta, específica y que va en la línea no de investigar, sino en la línea de desarrollar una solución a un problema, ¿no? A una inquietud, a una necesidad. Cada comunidad tiene su problema, ¿no? En concreto, en el caso del curso, por ejemplo, hay 3 socios comunitarios. Uno de ellos es una organización de acá de la Legua, una organización folclórica, y tiene un problema básicamente de recursos económicos, ¿no? Tiene 15 años, los últimos 3 años le ha ido muy mal en la búsqueda de fondos para poder financiar las actividades que tiene que ver con nosotros, que se haya ingeniería comercial, uno podría decir, ¿no? Sin embargo, bueno, cómo entender la dinámica de ese grupo, cuáles son las fuentes de financiamiento, entender el organigrama sobre quiénes lo financian y por qué, cuál es el valor que le encuentran, puede permitirnos a nosotros
desarrollar una estrategia para que ellos puedan seguir una línea de desarrollo de fondos de financiamiento para los próximos años, ¿no? Entonces, te vincula con una organización cultural, te vincula con una organización, entiende el mapa de actores de fuentes de financiamiento, entiende los financiamientos públicos, privados, entiende una ley de donaciones. O sea, solo por ese hecho de entrar a entender una dinámica, entiende una dinámica de un grupo, bueno, ¿cómo hacen ustedes para postular a los fondos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se organizan para ello? ¿No? Entonces, ahí tienes una cosa muy específica, digamos, que tiene que ver con las metodologías de aprendizaje y servicio que tenemos en la universidad que permite eso. Lo segundo tiene que ver, en el caso de antropología católica, tenemos en quinto año un taller, ¿cierto? El último semestre de la escuela, lo que se llama taller, que además es 50 créditos, todo el semestre dedicado a eso, y que básicamente vincularte con una organización, Estado, empresa, fundación, etcétera. Aquí los que ya fueron estudiantes deben tener varias experiencias de esto, y al vincularte con una organización tú tienes que ir a justamente entender cuáles son las problemáticas de esa organización y tratar de encontrarle soluciones. Entonces ya no es sobre teoría, sobre la antropología, sino tratar de insertarte en el mundo concreto y real de la cosa, ¿no? Y lo tercero que te podría señalar es algo que también se ha instalado este último tiempo de manera más incipiente, y ahora lo hemos estado formalizando nosotros, que tiene que ver el tema de pasantía. ¿No? Se está abriendo la posibilidad de que los estudiantes de tercero, cuarto, puedan realizar pasantías en organizaciones específicas con proyectos concretos. Entonces, por lo tanto, se pueden meter muy tempranamente a estas discusiones, ¿no? Y a esta problemática, y contrastar estos elementos teóricos, metodológicos, que también me parecen súper interesantes en el espacio académico o en el espacio de fondo, es decir, no de la investigación particular del profesor, pero que cuando de pronto viene la confrontación con el mercado, con la realidad, con un organismo público, o está metido en una consultora que está haciendo un servicio a una empresa, puede ser bien complejo, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo que conmigo el año pasado, esa pregunta que hizo un compañero de usted, no vamos a nombrarlo, y que dijo: profesor, ¿qué opina usted de trabajar con empresas extractivistas? ¿No? Esa es una pregunta muy clásica que me sale siempre en quinto año, ¿no? ¿Qué opina usted de trabajar? Porque, claro, está formado 4 años en una visión crítica de la sociedad de mercado, crítico del capitalismo, crítico de la estructuración, del colonialismo, el neocolonialismo, no sé qué, y de pronto yo le estoy mostrando proyectos sobre empresas mineras. ¿Qué le pasa? Entonces, bueno, ¿qué opina usted? Entonces, esa pregunta, la respuesta de eso no es una, es múltiple, y es muy interesante, ¿no? Y es una respuesta que no tiene una resolución. Cada uno también tiene que hacer su respuesta. Y en ese sentido no invalidar la respuesta del otro, ¿no? En ese sentido, en ese semestre, ya, antes que yo respondiera, levantó la mano otro estudiante y dijo: bueno, hacer esa pregunta es un privilegio que yo no tengo. Entonces me parece que es súper interesante, ¿no? Porque cuestionar al compañero, ¿no? Hacerse la pregunta de dónde puedo trabajar, hay alguien que tiene opciones, que tiene que trabajar. Entonces fue súper interesante, ¿no? Tampoco estoy diciendo que fue la mejor respuesta. Quiero decir que habla de la problemática, y en ese sentido es interesante, ¿no? Es interesante, no hay... Y hay caminos que cada uno de ustedes va a tener que desarrollar un trabajo profesional, y tampoco es un camino único, ¿eh? O sea, yo veo mi trayectoria profesional y académica, y ha sido súper variada y lleno de dudas también, y de complejidades, y también eso. Eso no sé si lo respondemos. Sí, muchas gracias. Tú tenías la última, esta sí es la última pregunta. ¿Eres la? Primero, darte las gracias por el conocimiento que acabas de compartir, porque personalmente a mí se me hace demasiado valioso. Y quería preguntarte, como qué tips y recomendaciones le daría a una persona que, por ejemplo, en su proyecto de título quiere tocar un tema más innovador del cual no se ha visto mucha bibliografía en la carrera, como por ejemplo para ordenar bien la idea, o para hacer metodología urbana, o para tener como algo que pueda ser posible investigarlo en el corto plazo que se da uno. Bueno, obviamente depende de más específicamente qué
está investigando, pero mira, yo te diría que por un lado los estudios exploratorios tienen esas incertezas y irlas sistematizando, o sea, decir, mira, estaba en este punto y podría haber tomado 3 caminos, pero elegí este, por esto, por esto. Es una formación súper buena profesional, porque te va a pasar siempre en distintos ámbitos que hay algo que no se ha hecho, que no se ha visto. Luego, lo que puede ser es que quizá en antropología no se haya hecho, pero en ingeniería, en leyes, en historia, hay algo de eso que uno puede tomar y trabajar, que es mucho lo que hacen en los estudios de ciencia y tecnología, por ejemplo, porque no se ha dicho desde la antropología nada sobre ChatGPT, por decir cualquier cosa, pero hay mucho dicho ya en estudios de ética, estudios de tecnología y ingeniería, robótica, y entonces, viendo eso, uno va aprendiendo o identificando elementos que son interesantes de profundizar desde la antropología. Entonces ese diálogo entre disciplinas de todas maneras. Y lo tercero sería leer la metodología mucho. O sea, que hay metodologías de investigación, acción participativa, que hay metodologías que se aplican en empresas bajo el alero de cultura organizacional, y entonces ellos, yo encontraba ahí bastantes, quizás no es un paper necesariamente, pero es un blog, o uno se mete a la página de la empresa y tienen esta inscripción, conversar con consultores, si es que están a la mano, mandar correo y mira, yo tengo esto, no sé si ustedes han visto algo así y cómo lo han abordado, porque eso también te permite no partir de cero, sino que tener ese conocimiento. Sí, creo que eso, así como en genérico, ya después viene como lo específico, lo que uno quiere lograr en el tiempo que tiene, y si es que vas a trabajar con gente directamente, que a veces uno no alcanza, entonces tiene que hacer una metodología cualitativa que es, yo quiero ver esto, hago mi entrevista, tengo el análisis y listo. Pero también si hay algún elemento de impacto, por ejemplo, que fue algo que a mí me empezó a faltar, que en mi tesis de pregrado fue entrevistas, análisis, tesis, listo. La gente nunca supo, y a la tesis está ahí. Entonces también cuando uno quiere conversar de eso y ver, quizá son reflexiones que a la gente le sirve, de mira, esto es lo que yo vi de, no sé, las mujeres profesionales, los proyectos de vida de las mujeres profesionales en Santiago. Y entonces también generar ese espacio de tener esa conversación, por ejemplo, con los actores, actoras que tú estás ahí. ¿Para qué se? Y ánimos. Bueno, terminando, o sea, aquel mensaje un poco que queríamos también ir logrando, lo llevo muchísimo. Siento que la antropología tiene ámbitos de aplicación tremendamente importantes en lo que se le ocurra, ¿no? O sea, de cómo se comunican bajo la tierra los organismos vivos, ¿no? Eso, o sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Y me acuerdo de dos cosas. Yo la primera vez que escuché de antropología aplicada, lo escuché con una antropóloga australiana, Jenny Bell, que era la directora del equipo de estudio de Intel, que se dedican a hacer chip. Uno dice chip, o sea, no teléfono, no computadores, chips. Tenía un equipo de 40 antropólogos distribuidos en el mundo, entendiendo las prácticas de uso tecnológico, para poder dar los insights a la compañía de cómo construir chip, ¿no? Esa fue la primera vez que yo escuché de antropología aplicada y que se aplica de Intel. No podía entender esta lógica increíble, ¿no? O sea, eso quiero decir, o sea, desde la microrisa a chip, ¿no? Y lo otro, en mi formación de posgrado, tuve la oportunidad de conocer a un antropólogo que estaba asesorando a todos los viñateros chilenos, a dos grandes empresas viñateras chilenas, a entender el mundo chino para poder entrar al mercado de China. Y estuvo 2 o 3 años asesorándolos, no solo en entender la cultura china, el comportamiento, sino que qué es el vino para los chinos.
¿Cuándo se toma vino? ¿En qué tipo de prácticas? ¿Cómo voy a vender vino? ¿Cómo entro? ¿Sobre qué prácticas degustativas, de uso, de costumbre? Y los viñeteros chilenos estuvieron 2 años o 3 años con este tipo, aprendiendo eso y después yendo a China a distintas prácticas. Hoy día el vino chileno se vende en China bastante bien. O sea, quiero decir que ahí también ya había un antropólogo que hacía ese ejercicio. O sea, quiero poner estos ejemplos tan disímiles para decir que no es solo la política pública clásica, sino que hay mucho mercado, mucha industria. Podríamos hablar de la salud, podríamos hablar del mundo del diseño, o sea, implicar el mundo del diseño, todo lo que se hace sobre práctica ahí. Entonces hay un mundo muy interesante y exquisito como para indagar, para abrir eso. Así que muchas gracias por venir, de verdad, un día viernes, vacaciones, de verdad estamos felices. Esa ola del interés, lo agradecemos y muchas gracias a Dani por su ya van a salir de otras charlas que no.